Bueno, vamos haciendo un poquitito la presentación, así vamos avanzando y damos lugar al debate que va a ser lo más jugoso de esto. Vamos a continuar sobre el tratamiento de la adhesión a la ley 27438, como habíamos iniciado el miércoles anterior. El tema de hoy son las posturas a favor y en contra de la adhesión. Eh, Estas jornadas estuvieron organizadas por el Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, el Instituto del Derecho del Seguro del Colegio de Abogados de Rosario y el Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Venado Tuerto. En primer lugar nos va a hablar el doctor Adrián Gustavo Coroni, abogado, jefe del área legal de la segunda RT y profesor adscrito en Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Le damos la palabra, que él empiece con la temática. La idea sería, de acuerdo a lo que me explicaron, que hable un poquito uno sobre un tema, el otro sobre el otro, después hacer una especie de réplicas para dar lugar después a las preguntas y al debate y todo lo bueno, necesitemos saber y ellos puedan explicarnos sobre el tema. Le damos la palabra al doctor Coroni. Muchas gracias, María Claudia. Ante todo, obviamente, agradecimiento tanto a ambos institutos coorganizadores, felicitando obviamente a ambos por el espacio. El tema que nos convoca, obviamente, es la ley 14.003 de la provincia de Santa Fe, que adhiere a la 27.348, que es complementaria del sistema de riesgos de trabajo. Voy a irles comentando cuáles han sido por ahí las experiencias que se han recolectado en las distintas provincias adheridas, pero por sobre todo, más que nada, en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, en Córdoba y en Mendoza. Y remarco estas cuatro, ya que junto con Santa Fe concentran el 94% de la litigiosidad del país y el 77% de la siniestralidad. Para poder hablar un poco de los puntos a favor o en contra de la adhesión, que es el tema que nos convoca, me parece por ahí conveniente hacer un breve resumen, muy breve, desde dónde venimos con la ley 24.557 y cuáles eran las críticas y las declaraciones de inconstitucionalidad sobre aquel procedimiento. Si recuerdan, la ley de riesgo de trabajo del 96 establecía que el trabajador que pretendía el reconocimiento de una incapacidad a causa de una determinada contingencia, ya sea un accidente laboral, in itinere o una enfermedad profesional, debía obligatoriamente asistir a la comisión médica jurisdiccional y solicitar la apertura de un trámite, en el cual se citaba a las partes, se realizaban los estudios complementarios, se emitía el dictamen determinando o no una incapacidad, y ese dictamen era notificado, dando derecho a plantear un recurso de apelación ante la Comisión Médica Central o ante la Justicia Federal, con una instancia recursiva superior ante la Cámara Federal de Seguridad Social. Ese, en resumen, era el procedimiento marco que estaba diagramado por la ley y que tuvo varias críticas, no solamente desde un punto de vista doctrinario, sino también con declaraciones propias de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en muchos fallos, destacando el fallo Castillo, Aquino, Benialgo, Milone, entre tantos otros, que se enfocaban en tres puntos centrales. Las críticas se enfocaban en tres puntos centrales que tenían que ver con la primera crítica en la intervención de organismos de orden federal en el ámbito de las provincias, como eran las comisiones médicas y los propios juzgados federales. La segunda crítica era la sustracción de la competencia originaria de los jueces provinciales del trabajo, que era una atribución que no estaba delegada por las provincias a la nación. Y la tercera crítica tenía que ver con este paso previo y obligatorio por comisiones médicas, que era una desprotección para el trabajador que no contaba con una debida defensa legal. Este sistema, con las determinaciones de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema, lo que hizo fue llevar no solamente a Santa Fe, sino también al resto de las provincias a volcarse al Poder Judicial, ocasionando obviamente el colapso de los fueros laborales que ya todos conocemos. Entonces, ¿cómo supera la ley 27.348 cada una de estas críticas? Sin entrar en el detalle de los cambios de fondo que ha plasmado la 27.348, en los cuales creo que coincidiremos que sobre su aspecto positivo, como ser solamente a modo informativo,
lo que fueron los aumentos de las prestaciones dinerarias a favor del trabajador, obviamente modificando el artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo, actualizando las 12 remuneraciones anteriores a un siniestro con RIPTE, y desde el momento mismo del siniestro hasta la liquidación, es decir, hasta el pago de la indemnización, con intereses a tasa activa del Banco Nación. En el 2019 esto cambia con el decreto 669 y se sustituye esta segunda actualización reemplazando la tasa activa por RIPTE. Y esto se suma a las actualizaciones semestrales de pisos mínimos y de las compensaciones adicionales de pago único, todo por RIPTE que ya traía la 26773. Esto es un cambio de fondo que trae la 27348. Sumado a otro cambio de fondo que tiene que ver con la incapacidad laboral temporaria, que pasa de 1 año a 2 años, sin duda es un beneficio para el trabajador, por sobre incluso los plazos que otorga la ley de contrato de trabajo para las enfermedades inculpables, solamente como para reflejar un comparativo similar. Estos cambios que a favor del trabajador, al ser de fondo, no requieren ni requerían en su momento la adhesión de las provincias, aplicándose de manera automática desde la publicación de la ley allá por marzo del 2017. Pero a diferencia de estos, y creo que sobre los que más vamos a hacer hincapié con el doctor Cuadrado, son los cambios procedimentales, que sí deben ser reconocidos por las provincias, ya que son atribuciones no derivadas a la nación, como bien destacaba el fallo Castillo. Entonces, en cuanto a lo procesal, ¿cuál es el cambio o la modificación que trae esta ley? La 27348 establece que el trabajador que esté afectado por una contingencia cubierta en la ley de riesgo, con el debido patrocinio letrado desde la primera presentación, solicite la intervención de las comisiones médicas jurisdiccionales para determinar, ya sea el carácter profesional de una enfermedad o contingencia, determinar la incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias, es decir, las indemnizaciones. Esta intervención administrativa es de carácter obligatorio y excluyente. Y en base a lo que remarcaba, se observa ya desde esta primera modificación la superación de esa primer crítica que era la desprotección del trabajador que no contaba con una debida defensa legal. Desde el inicio de cualquier trámite ante la comisión médica, la ley impone el patrocinio letrado obligatorio, con el pago de las costas a cargo del ART. Y en caso de no contar con la debida representación, el decreto 298 del año 2017 destaca que la SRT lo que va a hacer va a instrumentar las medidas necesarias para proveer al trabajador de dicho patrocinio en forma totalmente gratuita. En las comisiones médicas que les menciono, van a intervenir también, se encuentra obviamente una oficina de homologación, que está a cargo en forma conjunta de 2 funcionarios con título de abogado, uno propuesto por la SRT y otro propuesto por el Ministerio de Trabajo Provincial. Esta oficina, como bien lo menciona su nombre, tiene la función principal de efectuar las homologaciones de los acuerdos entre el trabajador y la aseguradora, con el dictado del acta de clausura del procedimiento. Esto también viene a superar otra de las críticas que se realizaba en su momento, en el cual se destacaba que los médicos eran los que resolvían los trámites en la comisión médica, ya que estos no eran idóneos, atentos a su profesión, para resolver conflictos, es decir, que no tenían la potestad para hacerlo. En cuanto a los plazos en los cuales tiene que resolver la comisión médica. El plazo en el que debe expedirse la comisión médica, una vez presentado el reclamo por el trabajador, es de 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada, menciona la ley. Este plazo puede prorrogarse por cuestiones de hecho que estén más que nada relacionadas a la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, y lo que sí hay que tener en cuenta es que todos estos plazos resultan perentorios y su vencimiento deja expedita la vía recursiva. Es decir, este es otro de los puntos a favor a destacar, ya que en caso del vencimiento del plazo de 60 días administrativos, sin que exista una resolución por parte de la Comisión Médica Jurisdiccional, el trabajador puede requerir el pronunciamiento correspondiente por un plazo de 10 días hábiles, vencido el cual ya queda habilitado para entablar la demanda judicial.
¿Y qué pasa si el trabajador o la aseguradora no están de acuerdo con la resolución de la comisión médica? Acá recuerdo las dos críticas principales al sistema anterior que tenían que ver con esta sustracción de la competencia originaria a los jueces provinciales del trabajo y la otra que era la intervención de los juzgados federales en materias que no era de su competencia. En este caso, cualquiera de las partes, ya sea el trabajador o la RT, pueden solicitar la revisión de la resolución de comisión médica, pero tienen distintas opciones y distintos efectos. El trabajador tiene la opción de interponer un recurso ante la Comisión Médica Central y continuar por la vía administrativa, o bien tiene la opción también de ir ante la justicia ordinaria del fuero laboral en la provincia de Santa Fe. Este punto en particular creo que es sobre ante quién interponer el recurso de disconformidad, supera esa crítica que señalaba en el sistema anterior de la intervención de los organismos de orden federal en el ámbito de la provincia, que específicamente eran los juzgados federales. Aquí directamente el recurso judicial es ante el fuero laboral provincial. Continuando con este recurso, ¿cuál es el efecto que tiene? Y el mismo depende sobre las partes que lo interpongan. Es decir, el efecto va a depender, si lo interpone el trabajador, va a tener un efecto suspensivo respecto a la incapacidad determinada y el monto del capital correspondiente, esto en relación directa con la cosa juzgada administrativa, y va a tener un efecto devolutivo para el recurso que interponga la ART, con una cierta lógica también para evitar cualquier abuso en la postergación de los derechos. El tercer punto relativo al recurso tiene que ver con la fundamentación de la opción. Es decir, la ley no exige ninguna fundamentación del motivo por el cual el trabajador decide el planteo ante la justicia o ante la Comisión Médica Central. No tiene por qué fundamentar esa opción. Pero si opta directamente por la vía recursiva judicial, los recursos que sean ante el fuero laboral se van a formalizar a través de una acción laboral correspondiente, conforme a la competencia territorial obviamente establecida en el CPL de la provincia de Santa Fe, y esto sí lo destaca la ley 14.003, dentro del plazo de prescripción establecido en la legislación de fondo. La ley 14.003 de la provincia lo que hace es adoptar este plazo de 2 años, al que, y esto es una opinión personal, podremos, y lo planteo más que nada para el final de la charla, para el debate, creo que termina confundiendo la naturaleza de la caducidad con la prescripción, pero lo que hace es eliminar la discusión que se da en las otras provincias. En la provincia de Córdoba, de Mendoza y de Buenos Aires incluso, donde los plazos de caducidad van de 30, 45, 60 días. Acá en la provincia de Santa Fe, al establecer este plazo de prescripción, creo que eliminamos esa discusión. Pero continuando, si opta por esa vía judicial, en la presentación de la demanda, el trabajador lo que va a tener que hacer es acompañar los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa por ante la Comisión Médica Jurisdiccional correspondiente. Y otro de los puntos que tiene que ver con este recurso, otro punto favorable, lo entiendo, es que la ley deja en claro que cuando se controvierta la existencia de incapacidad o el grado, la acción judicial que se va a formalizar va a ser conforme al trámite sumarísimo previsto en el CPL. Bien, ¿qué pasa en el caso que no se presente ningún tipo de recurso? Es decir, los decisorios y las resoluciones homologatorias que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central van a tener el carácter o la autoridad de cosa juzgada administrativa. ¿Y qué implica esto? Lo dice la propia ley 14.003, que queda concluida la controversia. Esta característica de cosa juzgada administrativa responde al reconocimiento de la estabilidad del acto administrativo, es decir, persigue la finalidad de alcanzar una seguridad jurídica. Y en este punto destaco un fallo propio de la Corte Suprema de Santa Fe de mayo del 2020, que es García Silvia contra Sociart, mayo del 2020, sí, bien digo. En resumen, y no me quiero extender mucho para darle lugar al doctor Cuadrado, y puntualizando, ¿cuáles son los puntos a favor que destaco de la adhesión que se reflejan en las provincias adheridas, sacando el análisis de los beneficios de fondo que les mencionaba? En general, estos aspectos favorables se relacionan primero con la superación de las críticas mencionadas, acompañadas por fallos de las cortes provinciales que fueron adheridas, y como ejemplo en la provincia de Buenos Aires,
una de las adheridas, tenemos el fallo Marchetti Jorge contra la Fiscalía de Estado, y en el cual el voto de la doctora Kogan menciona, y esto lo leo para no fallar a la verdad, sostiene que no se impide al trabajador el acceso a la jurisdicción, sino que se supedita ello a agotar una instancia administrativa previa y obligatoria. Y dice la doctora Kogan que esta circunstancia reviste una finalidad protectora tendiente a asegurar al afectado una más rápida percepción de sus acreencias al establecer un plazo perentorio de 60 días. En la misma línea, en la provincia de Buenos Aires, tenemos el fallo Oviedo Sosa contra la segunda de la Suprema Corte de Buenos Aires, y también el fallo Pogonza-Jonathan contra Galeno RT en la misma línea. La provincia de Mendoza también con fallos de corte a favor del paso previo por comisión médica, en Sosa Sergio contra Sociart y Sepúlveda Paola contra provincia. La provincia de Córdoba, otra de las adheridas, los juzgados de primera instancia lo que hacen directamente es, sí, de Córdoba, estoy diciendo bien, coinciden en la obligatoriedad del paso previo por comisión médica, resultando solamente un requisito de admisibilidad, que se constata previo a proveer la demanda interpuesta. Y no quiero dejar de mencionar el fallo Ángel Estrada del año 2005 de la propia Corte Suprema de Nación y el fallo García contra Sociar de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Entonces, desde un enfoque procedimental, entiendo que es beneficioso el tema de la perentoriedad de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, con el efecto de que su vencimiento va a dejar expedita la vía recursiva para el trabajador. Es decir, estos plazos que tiene la comisión médica para resolver no son indeterminados, sino que debe expedirse en 60 días en busca de una mayor celeridad, con la posibilidad del trabajador de solicitar este pronto despacho en caso de que no se expida y tenga esta vía judicial abierta. Otro de los puntos a favor es que se garantiza el posterior acceso pleno a la justicia mediante una acción ordinaria, sin necesidad de recurrir ante la Comisión Médica Central. Y este acceso directo a la justicia ordinaria, parecería que lo estoy mencionando, parece algo lógico. Bueno, lo menciono, pero más que nada porque no estaba en el sistema de 1996. Otro de los puntos a favor es el patrocinio letrado gratuito para el trabajador, con el pago de los honorarios por parte de la ART, como una superación de las críticas que se mencionaban a la defensa, a la falta de defensa del trabajador en los trámites de comisión médica. En este caso, lo veo no solamente como un derecho y una garantía, sino ya como una obligación propia del trabajador de comparecer con su patrocinio letrado obligatorio. Otro de los puntos a favor es que la ampliación, a ver si es algo propio de la adhesión provincial, es la ampliación de la cantidad de comisiones médicas, lo cual garantiza una competencia territorial en todas las circunscripciones. Y por último, yendo a las consecuencias que tuvo la implementación en las distintas provincias, tomando como base la propia SRT, es un punto a destacar es la reducción de los juicios y de las alícuotas que fueron para las empresas. Uno, en cuanto a los juicios, tiene que ver con esa reducción de las notificaciones, sin contar el año 2020, obviamente, porque ahí se ensucian los índices. ¿Qué pasa? Si tomamos desde marzo del 2020 en adelante. Se recibieron en el 2017 una cantidad de 130.000 juicios, en el 2018 una cantidad de 80.000 juicios, que representa una disminución del 40%, y en el 2019 67.000 juicios, lo cual representa un 52% menos de los juicios que ingresaban previo a la 27.348. Actualmente la provincia de Santa Fe se ubica como la provincia más litigiosa, comparándolas incluso con las cuatro provincias más importantes, y en el 2017 Santa Fe representaba un 12% de los juicios del sistema, hoy en día representa más del 18%, casi llegando al 20% del total. Y con respecto al descenso de la alícuota que les mencionaba, pasó de un 3.26 en el 2017 a 2.77 actual, lo que refleja un 0.5%, lo que en un mundo de 10 millones de trabajadores es un número más que importante. Respecto a la alícuota, la provincia de Santa Fe es la segunda a nivel nacional más alta y la primera en relación a Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Y estos datos lo que han mostrado son los efectos positivos de la reducción de la judicialización,
dando mayor previsibilidad no solamente al sistema, sino también a las empresas integrantes, y todo ello también con la intención de atemperar el colapso que sufría y sufre en la justicia laboral. Por último, y sin ser un dato menor, la ley 27348, como el propio convenio que firma la provincia de Santa Fe con la SRT, destacan la constitución de los cuerpos médicos forenses, buscando una mayor objetividad en el acto pericial y destacando que en todos los casos los peritos médicos, esto lo dice el decreto 298 del 17, todos los peritos médicos oficiales que intervengan en las controversias judiciales deberán integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción y sus honorarios no serán variables ni estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio, y su regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito. A modo de conclusión general, y perdón Aníbal si me excedí 1 o 2 minutitos, quedando a disposición obviamente para las consultas que necesiten aclarar al final, creo desde ya que desde el fondo de la 27348 como desde un enfoque procedimental existen puntos que están a favor de la implementación en beneficio del trabajador, y si bien la provincia de Santa Fe se tomó un largo descanso en abrir este debate sobre la ley, recordemos que ya han pasado más de 3 años y 15 provincias adheridas, incluso con los fallos de las propias cortes provinciales que les mencionaba, en buena hora creo que podemos empezar a sentar cuáles son nuestras visiones y nuestras opiniones a favor o en contra de un sistema que sin duda tiene sus defectos, pero que también tiene sus virtudes. Y que si bien creo que esta pandemia ha salido a relucir también algunos desperfectos de la dependencia que tenemos de la presencialidad, en todos los aspectos que estén relacionados a trámites y procedimientos, ya sea judiciales y administrativos, aún con atraso en las respuestas por parte de las propias comisiones médicas, se han dado pasos importantes también hacia la digitalización de todos los trámites a iniciarse desde la propia mesa de entrada virtual de la SRT, con gestiones de trámites a distancia y sobre todo los procedimientos de homologación son hoy en día completamente virtuales. Bueno, agradezco el espacio obviamente y la invitación nuevamente. Muchas gracias. Aníbal, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias doctora Coroni, perdón, y le damos lugar al doctor Aníbal Carlos Cuadrado, abogado especialista en Derecho de Trabajo, docente universitario de grado y posgrado en la carrera de especialización de Derecho de Trabajo de la UNR, coordinador y docente de cursos teóricos prácticos de la formación de conciliadores laborales en la Escuela de Graduados de la UNR, representante y asesor de asociaciones sindicales en conflictos del derecho del trabajo, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. María Claudia, se te silenció el micrófono, ¿sí? Si puedo repetir la última parte. Y no sé hasta dónde llegue, pero bueno, leo la última parte. Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, miembro del Foro Federal del Trabajo, autor de artículos doctrinarios y conferencista en actividades académicas del derecho laboral. Doctor, lo dejamos para que exponga. Está silenciado, doctor. Bueno, ahora era yo. Sí. Bueno, muchas gracias, María Claudia. Ante todo, buenas tardes a todos y a todas. El agradecimiento al Colegio de Abogados por la convocatoria a venir a este debate de construcción, porque en definitiva lo que vamos a intentar aquí entre todos los colegas es construir sobre la problemática que se nos presenta la Ley 1403 al adherir a la ley complementaria en los aspectos procedimentales. Y por supuesto felicitar a quien me precedió, al doctor Adriano Coroni, que la verdad que ha hecho una disertación excelente desde lo técnico, pero por supuesto que disiento en lo fáctico, para eso me convocaron a mí acá. Confieso que cuando me convocaron a esta charla, en un principio pensé en abordarla desde la teoría, o sea, desde lo académico, con argumentos jurídicos, en base principalmente al bloque constitucional federal, que nos llevaría siempre a la conclusión de la afectación a un derecho humano básico, como lo es el acceso irrestricto a la justicia, y en especial a la justicia del trabajo. También pensé en los fundamentos y las razones por las cuales nuestro país creó los tribunales especializados en derecho del trabajo. Pero a poco de abordar ese camino, reflexioné por el tiempo de la exposición, en la estructura de esta charla, que es más un debate, que se tiende más al debate,
y también en el especializado auditorio de laboralistas que tenemos aquí, que contamos hoy, ¿no? Y concluí que la mejor defensa que puedo hacer hoy de la parte obrera frente a la consumada adhesión de nuestra provincia al procedimiento previo obligatorio de exclusión de las comisiones médicas es hablar no ya como docente, como profesor, sino como abogado litigante. Hablar de las razones en concreto y prácticas por las cuales la adhesión violan el acceso a la justicia de los sujetos de especial y preferente tutela constitucional. Porque en definitiva, y como bien se dijo en la historia por filósofos y generales, la única verdad es la realidad. Entonces ya en ese camino me pregunté, en primer lugar, si las comisiones médicas son tan beneficiosas para la parte obrera, tan buenas para el trabajador, ¿por qué entonces no son optativas? ¿Por qué la instruyen como un procedimiento obligatorio? Y como respuesta obtuve una segunda pregunta. ¿Cuáles son los reales motivos de la adhesión? Y repasando todos los debates previos que se hicieron antes de la adhesión, y también escuchando al doctor Coroni, puedo sintetizar que básicamente los motivos de la adhesión son en base a dos afirmaciones que hacen los defensores del sistema de las comisiones médicas como paso previo. Primero, la necesidad de bajar la litigiosidad. Y segundo, la celeridad que puede acceder el trabajador víctima de un infortunio a la reparación. Y fíjense que cuando hablo de litigiosidad no hablo de siniestralidad, o sea, lo que se pretende es bajar la litigiosidad y no la siniestralidad. Siniestralidad que parece olvidada por el Estado argentino, y que ha puesto todo su mecanismo político y legislativo para legislar, para bajar la litigiosidad, y no justamente la siniestralidad. Y justamente considero que no se va a dar, o sea, creo que esta finalidad, este objetivo que buscan de bajar la litigiosidad no se va a dar, en nuestra provincia al menos, y que incluso se va a incrementar y se va a complejizar aún más el debate judicial. Y va a ser fuente de nuevos conflictos que va a tener que atender la justicia del trabajo ya colapsada. Y si en algún punto se logra bajar, va a ser a costa de la parte más débil, el trabajador y la trabajadora santafesina, que ya sea por hiposuficiencia y frente al problema, el grande problema que tenemos con la mora del Estado para resolver el conflicto, va a terminar formulando acuerdos a la baja sin acceder a una justa reparación. Sobre esto voy a volver luego. Que acá no se trata, la problemática de la adhesión, no se trata de un problema de los operadores del derecho, de abogadas y abogados, que debemos enfrentarnos ante organismos no judiciales, que no nos tratan bien, que se encuentran alejados del tribunal, que tenemos que ir hasta otros lugares. Acá no se trata de eso, en realidad se trata de violaciones de derechos humanos a personas que se les reconoce tutela constitucional al ser, por un lado, sujetos preferentes de tutela constitucional, trabajadores y discapacitados, frente a las contingencias que están reclamando. Bajar la litigiosidad, anteponiendo vallas al tribunal, va a implicar restringirle su derecho a acceder a la justicia en forma irrestricta. Si quieren bajar la litigiosidad, pueden lograrlo, pero deben ocuparse la siniestralidad primero, y la prevención fundamentalmente. Puede cargar el Estado toda la fuerza política y legislativa que aplicaron para bajar la litigiosidad, para bajar la siniestralidad y para formular la prevención. En cuanto a la segunda afirmación, la celeridad, o sea, como justificativo para el trámite de comisiones médicas, que bien decía el colega del fallo de la Corte de Buenos Aires, donde el fundamento es que puede acceder a una reparación en forma rápida, ¿qué decirles, no? Cuando es la propia Superintendencia de Riesgo de Trabajo la que confiesa en los considerandos de la Resolución 20 de 2021 que se encuentra desbordada operativamente y sin estructura para atender los conflictos. Es la misma gerencia de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que está reconociendo que hoy tienen un grave problema operativo, que no pueden dar respuesta a los siniestros, y por eso modifican con la resolución y saltean algunos pasos necesarios para la protección del trabajador, sobre los cuales luego voy a volver. Entonces me pregunto nuevamente, ¿estaban dadas hoy las condiciones de los artículos 3 y 20 de la Ley 14.003 de adhesión para que comience a regir la adhesión y formular este acuerdo entre la provincia y la SRT? O, mejor pregunto de otra manera, ¿se encuentran hoy dadas las condiciones de vigencia
¿realmente hay una comisión médica en cada jurisdicción? ¿O en realidad lo que tenemos son delegaciones? Y los que gozan de una comisión médica comunidad técnica, son las principales ciudades de la provincia. A ver, en realidad nos están imponiendo, presenta graves problemas la adhesión, porque en realidad nos están imponiendo una etapa previa que ya se encuentra desbordada operativamente, sin infraestructura y sin personal necesario. Y encima con una excesiva mora a la cual vamos a tener que sumarle luego la mora judicial que ya tenemos. Con respecto al plazo de los 60 días que bien explicaba técnicamente el doctor Coroni, no es tan así desde la legislación, desde que se aplica la 298-17, y que no solamente se pueden prolongar por apertura de pruebas, sino también cuando tenga que intervenir el secretario técnico legal, que no tiene un plazo para expedirse, y empieza a correr el plazo desde allí. Entonces, lo de los 60 días no es tan claro. También los 60 días nos dice la ley de fondo desde la primera presentación debidamente cumplimentada. ¿Y quién exige, quién va a determinar cuándo es debidamente cumplimentada? Es un gran problema. Tenemos el problema también, los colegas, vamos a tener el problema de la falta de poder acreditar las constancias, porque las comisiones médicas no nos expiden con constancias. Pero el principal problema que yo veo acá es la afectación de derechos y la violación de los principios protectorios del derecho del trabajo. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de trabajadores, estamos hablando que se aplican todos los derechos que iluminan e iluminaron siempre al derecho al trabajo. Y el gran problema es la renuncia de derechos que se va a dar por acuerdos a la baja, motivados en las siguientes causas. Primero, los recursos con efecto suspensivo. O sea, frente a una valoración del daño imperius, lo único que le va a quedar al trabajador. Silenciaste, Aníbal. Sí, no sé de dónde quedé y no sé por qué me silencié, porque alguien me silenció, porque yo no me silencié. El efecto No sé dónde, suspensivo, Aníbal. ¿Dónde estaba? El efecto suspensivo. Bien, entonces decía, los acuerdos a la baja van a estar motivados, en primer lugar, por el problema del recurso con efecto suspensivo. Yo coincido con el doctor Acoroni que realmente desde el año 96 a la fecha ha mejorado el sistema mucho, realmente se ha mejorado, y que han intentado tapar las incondicionalidades que presenta el sistema, algunas fisuras con algunos parches, y es cierto que han ido a través de los fallos de la Corte Federal, han ido cubriendo algunos aspectos que eran manifiestamente inconstitucionales, pero siguen estando los principales problemas. Y el principal problema que hoy presenta la Comisión Médica es la mora que tiene para resolver y la valla para acceder al tribunal por parte del trabajador. Entonces, volviendo a esto, el efecto suspensivo termina a ser una acción coercitiva contra el trabajador, donde termina arreglando el trabajador, conviniendo por el hecho de que luego, si apela, tiene que acudir a la justicia, donde en la justicia también tenemos una gran mora. Entonces se logran acuerdos a la baja siendo una de esas causas. Mientras que a la fecha podíamos acudir a las comisiones médicas y luego ir a la justicia a pedir en más lo que por justicia nos correspondía. Segundo problema va a ser la implementación de la resolución 20-2021 con respecto a las compensaciones económicas. Este es un gran problema que se nos va a venir, todavía no está en vigencia la resolución 20-2021, pero queda supeditada a un acto administrativo por parte de la gerencia de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para comenzar a regir, o bien 90 días desde su sanción, que creo, no, que había hecho los cálculos, pero creo que era el 14 de julio ya sería la fecha de vencimiento. O sea que en julio tenemos vigente, si no es antes, la resolución 20-2021. Y la resolución 20-2021, en lo que refiere, lo que estoy denunciando de que va a haber acuerdos a la baja, prevé un sistema de compensación económica frente a las altas sin incapacidad. O sea, cuando el trabajador inicia el trámite por divergencia en la determinación de la incapacidad, no va a ser remitido a una junta médica. No va a haber junta médica. Y eso lo dice claramente la resolución
en su artículo 7. Van a remitir el expediente a la oficina de homologaciones. Y en la oficina de homologaciones, el trabajador, dice la norma, el trabajador va a poder, pero en realidad la RT va a poder, debería decir, ofrecerle una compensación económica con motivo de la contingencia. Esa compensación económica se va a encontrar topeada, lo dice la propia resolución, con un tope en esa compensación económica que no puede superar el 5% de lo que sería la incapacidad. O sea, la cuantía económica que sería el contenido del acuerdo no podría superar lo que equivalentemente sería una incapacidad al 5%. Con el problema de que ese acuerdo de compensación económica no va a quedar registrado en cuanto a incapacidad, y va a tener cosa juzgada. A ver, el efecto de la cosa juzgada, de llegarse a un acuerdo por parte del trabajador, va a ser al solo efecto de cerrar la contingencia. Esa contingencia no va a tener ya posibilidad de ser debatida judicialmente porque va a ser homologado el acuerdo, pero a la vez no va a quedar registro de la incapacidad que se le reconoce, porque en realidad no se le va a reconocer una incapacidad, sino una suma de dinero, por eso se llama compensación económica, lo cual nos trae, por un lado, algún pequeño beneficio y por otro lado, un gran problema. El pequeño beneficio es que, bueno, no se va a tener en cuenta luego para la incapacidad residual. Pero el gran problema es que tampoco se va a sumar para la incapacidad integral. O sea, al no estar determinado una incapacidad, se le paga al trabajador una suma de dinero, se cierra el acuerdo, se homologa, pero no queda como una preexistencia, no queda como un antecedente de incapacidad, lo cual va a afectar la incapacidad integral. Ustedes saben que conforme la resolución 3440 del 15 y el decreto 491-97, las incapacidades se pueden ir sumando a los fines de que, sumadas todas las incapacidades de distintos accidentes o enfermedades profesionales, luego en la última puede llegar a alcanzar al beneficio de percibir la CAPU, la compensación adicional de pago único. Entonces, ustedes van a cerrar un acuerdo en el cual no va a quedar incapacidad alguna en los registros y no van a poder ser sumados. Ese es otro grave problema que afecta la incapacidad integral. Tercer problema es el problema de la prueba y su producción. A ver, las comisiones médicas, nosotros vamos a regirnos por la resolución 1475-15 en cuanto a inicio de procedimiento y la 298-17 en términos generales, como en materia de procedimiento. Bien. ¿Podemos ofrecer pruebas? Sí, podemos ofrecer. Y de hecho las resoluciones no nos limitan. La que nos limita es la propia SRT. Porque solamente proveen la prueba pericial médica. Y así lo han denunciado ya en la anterior sesión los colegas de las otras provincias. Que en definitiva, bueno, mejor que sea eso, ¿no? Pero en realidad el problema es otro. El problema es que tenemos que producir prueba, ofrecer y producir prueba ante organismos administrativos, sin control de prueba ni derecho de defensa alguno. Entonces tenemos un gran problema ahí. Y otro tema que en otra charla me lo han comparado es el tema del SECLO. O sea, ustedes saben que en Capital Federal tiene una instancia previa, conciliatoria, del SECLO, y que supuestamente no ha presentado mayores conflictos, según algunos, y otros no. Pero acá es completamente distinto al SECLO, y les digo por qué. Porque en el SECLO es una instancia de conciliación, donde yo puedo ir simplemente y decir no concilio, y paso y sigo, y me voy al tribunal. Acá no tenemos un trámite administrativo previo, este no es un paso previo. En realidad, lo que nos están imponiendo es un sistema de reparación de daño administrativo, de evaluación y valoración de daño en sede administrativa. Fíjense la diferencia. Hay una importante diferencia. No es lo mismo tener que pasar por un sistema de conciliación administrativa para luego acceder a la justicia y así tratar de evitar la litigiosidad, que someterme a un trámite donde no hay un juez que me valore y determine mi incapacidad y la prestación dineraria a percibir. Y por supuesto, uno de los grandes problemas que tiene, y uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina, son las enfermedades no listadas.
Y todos sabemos que en el caso de las enfermedades profesionales no listadas, las comisiones médicas no llegan con los dedos de una sola mano antecedentes de haber reconocido la apertura para el caso en concreto del listado de enfermedades profesionales. Pero nosotros sí vamos a tener que transcurrir las comisiones médicas para una apertura del listado. Ustedes saben que para el trámite de enfermedades profesionales no listadas hay un trámite en específico que se inicia en la comisión jurisdiccional, pero quien en definitiva va a resolver en la comisión médica central. Entonces tenemos un grave problema, porque nos obligan a ir a un trámite que está desbordado, que está sin infraestructura, a someter una cuestión donde ya al inicio de ese trámite en específico, a diferencia de otros, debo aportar sí o sí prueba. Debo acreditar sí o sí los agentes de riesgo, la exposición, todo, ya me lo exige. Y mientras yo no lo haga, no me empiezan a correr los 60 días hábiles, porque mi presentación no está debidamente cumplimentada conforme la resolución 1465-15. Entonces, ténganlo presente, o sea, los 60 días hábiles no son tan mágicos y automáticos. Es cierto que, yo lo dije en la anterior charla, es cierto que la ley de adhesión hace una distinción con respecto a la ley de fondo, o sea, con respecto al artículo 3 de la 27348. Por el artículo 3 de la 27348 nos dice los 60 días hábiles a contarse a partir de la presentación debidamente cumplimentada. Que es un gran problema el debidamente cumplimentada, porque ¿qué se entiende por debidamente cumplimentada? Mientras que la ley de adhesión dice desde la presentación presencial o virtual. Y después el decreto reglamentario de la 1403 nos remite en aplicación a la 298-17 con todos los problemas de inicio de cómputo de plazo de 60 días hábiles que presenta, pero dice en todo lo que no haya sido específicamente establecido en la 1403. Bueno, yo sostengo que si hacemos un análisis properario de la 1403, los 60 días hábiles comienzan a correr desde que yo presenté una documentación. Y a esto se le suma el problema que ya han denunciado los colegas que han estado en la anterior charla, con respecto a la experiencia que tienen en sus propias jurisdicciones desde el inicio de las comisiones médicas. ¿Qué nos denuncian? Suspensión arbitrarias de plazos y audiencias en el ámbito de las comisiones médicas por diversos motivos, porque la comisión médica así lo considera, suspenden plazos y audiencias. Las ART demoran en entregar las copias a trabajadores y además no cumplen con los plazos de acompañamiento de documental y no reciben sanciones por parte de las comisiones médicas, todo lo cual va alargando el trámite. Existencia de errores en el sistema de la SRT, frente a ausencia de coincidencia con números de siniestros. Falta de información de parte de las RT. Ustedes saben que ustedes saben que para iniciar un trámite de divergencia en incapacidad deben esperar hoy 20 días hábiles para poder iniciarlo ante las comisiones médicas. A partir de la resolución 20-2021 van a ser 30 días hábiles para iniciar ustedes la divergencia. Recién ahí lo van a poder iniciar. Pero frente a esto se le van a encontrar el problema de que cuando inicien el trámite y empiecen, si lo hacen a través de la oficina virtual, que hoy básicamente es el único medio que tienen para hacerlo, porque presencialmente no van a encontrar a nadie, solamente se atienden hoy trámites por divergencia en el alta y previo turno, si es que consiguen turno a través de la aplicación Mi Argentina. Trámites en divergencia en el alta o por reingreso. Todos los restos de los trámites deben hacerlo a través de la oficina virtual, digamos, ¿no? Se van a encontrar con el problema que si ustedes hacen una divergencia en el alta, van a hacer todos los pasos, y cuando lleguen a poner la fecha del accidente o la fecha de la primera manifestación invalidante, se van a encontrar con que ya hay un expediente iniciado por la RT. Y ustedes ni saben dónde está, en qué estado está. O sea, nadie sabe nada. Entonces, el patrocinio letrado, es cierto que hoy se exige patrocinio letrado, a partir del 3 de mayo, porque no sé por qué no lo exigían antes, porque la 298-17 existe desde el año 2017, que instruye la obligatoriedad del patrocinio letrado. No sé por qué las comisiones médicas no lo exigieron antes. Se van a encontrar con este problema de falta de información, de ir y venir, y no saber a dónde acudir. Porque van a encontrar que ya hay un expediente iniciado, no le van a dar el número de expediente, el sistema,
y si tuvieran el número de expediente tampoco podrían ingresar al expediente, o sea, no es como en el CISFE, digamos, sino que no tendrían manera de ver el expediente y trabajarían a ciegas, con todo lo que eso va a repercutir en la relación abogado-cliente, ¿no? O sea, de decirle, bueno, mire, no sé qué pasa. Es difícil para un abogado o una abogada decirle a su cliente siniestrado, no sé qué pasa. También van a tener el problema de que una vez que ustedes inician el trámite, no van a tener respuesta por meses. Y esto se lo digo con prueba, plena fe y prueba de mis propios casos iniciados antes de la adhesión en las comisiones médicas. Porque, a ver, yo no considero que las comisiones médicas sean nefastas. De hecho, estratégicamente, en algunos casos yo iba a comisiones médicas, después si veía alguna diferencia, iba a la justicia. El problema es la obligatoriedad. El problema es que, por ejemplo, ante una enfermedad profesional no listada, yo tenga que ir a una comisión médica que ya sé que me va a decir que no. O sea, me están vallando la justicia en un trámite que yo ya sé que me van a decir que no. Pero porque se me ocurre a mí, no, porque hay 4 o 5 casos en todo el país, desde que se creó este sistema, que abrieron, o sea, desde el año 96 a esta parte, que abrieron el listado para ese caso concreto. Entonces, ¿por qué tengo que ir a un organismo administrativo que ya tiene una doctrina bien específica de decirme que no? ¿Por qué no me dejan ir directamente a la justicia? Entonces, esa falta de información y el destrato, además, que van a tener, es un gran problema para nosotros como colegas. Yo quisiera dejar más el tiempo para el debate, pero en respuesta a algunas cuestiones que explicó muy bien el doctor Acoroni, está el tema de los honorarios. Sí, es cierto, hoy tenemos determinación, pero no hoy. La resolución 298/17 le impone las costas del trámite en la comisión médica desde el 2017 a las ART. Entonces, si nosotros acudimos antes, ya teníamos derecho a cobrar los honorarios a la ART. Pero ¿cuál es el problema? Por un lado está bien y bien determinado por parte de la 298/17 que no nos va a regular los honorarios la comisión médica, por supuesto. Mejor, no quiero. Pero ¿quién nos regula entonces? Tenemos que acudir a un trámite de regulación judicial ante la justicia, ante un juzgado, en principio, como se aplica, y esto bien y en buena hora, porque la 1403 tiene muchas críticas, pero también tiene muchas ventajas en relación a otras adhesiones de otras provincias. La que más le cuestiono es la del recurso con efecto suspensivo. Pero es cierto de que, por ejemplo, en materia de honorarios, establece la aplicación de la ley 6767, y por tanto se establece la escala del artículo 6 de la 6767. ¿Y esto por qué? Porque la 6767 establece que para las actuaciones administrativas donde se controvierta cuestiones pecuniarias, se aplica el artículo 6 de la 6767. Por lo tanto, no estamos ante actuaciones aisladas. Pero ¿qué problema nos estamos enfrentando en la práctica y nos vamos a enfrentar en la práctica? Que para regular nuestros honorarios vamos a tener que acudir a la regulación judicial, que es un trámite que, si bien es simple, lleva meses. Y recién ahí, cuando obtengamos una regulación firme, vamos a poder iniciar el apremio para poder perseguir el cobro contra la ART. Y se está dando la situación, que yo creo que este es un tema que lo denuncio más como gremial, de que las ART están proponiendo acuerdos de honorarios a la baja. Acuerdos de honorarios sin ninguna relación con la cuantía económica en debate. Topeados, con sumas de, bueno, se le ofrece, por ejemplo, el 10% de la suma de la prestación dineraria, siempre y cuando no alcance o no supere tanta plata que 50.000 pesos, por ejemplo. Entonces esto es un gran problema porque los abogados y abogadas nos vamos a encontrar con acuerdos a la baja de honorarios y a lo que se le suma la falta de posibilidad y de derecho de hacer un quota litis con el trabajador y la trabajadora. Ustedes eso ya lo saben, no me voy a expedir sobre el tema, pero el único que le vamos a poder cobrar nuestro trabajo, y además ya habiendo abonado, porque el principio de gratuidad también se ve afectado desde que yo tengo que abonar como abogado un médico legista que me asesore, porque la complejización de los trámites me va a requerir una asistencia permanente de un médico legista si quieren hacer seriamente su trabajo. Y eso no lo vamos a poder recuperar, porque la 298/17 dice expresamente que quedan a cargo nuestro los honorarios del médico asistente del trabajador. Entonces, además de que no podemos cobrar cuota litis, y además de que tuvimos que desembolsar nosotros de nuestro
patrimonio, porque no se lo vamos a pedir a un trabajador siniestrado, porque somos honestos. Además de eso, vamos a tener que esperar meses para cobrar honorarios profesionales. Meses y quizás años. Y nos van a imponer en esa presión acuerdos a la baja de honorarios. Eso lo denuncio como situación gremial que vamos a tener que abordar desde los distintos colegios de abogados. Bien, quedo abierto al debate, espero haber honrado el puesto de defender a la parte trabajadora. Como habían establecido, no sé si hay alguna cuestión que aclarar, doctora Coroni. Gracias, María Claudia. Sí, propusimos ahí con Aníbal hacer una pequeña réplica de 5 minutos corta para dar respuesta a cada uno de los puntos. Por ahí me quedo por ahí, Aníbal, en base a lo que mencionabas con este tema de la baja de la litigiosidad y no de la siniestralidad. La propia ley, la 14003, en el artículo 6, ya establece el tema de, obviamente, el enfoque que tiene que tener con la prevención, porque obviamente todo lo que tiene que ver con la siniestralidad tiene que ver con enfoques preventivos, que obviamente se basan en la ley 19.257, que va más de a la higiene y seguridad. Por eso entiendo que no sé si hubiera sido oportuno tratar directamente todo un enfoque de previsión dentro de la propia ley 27348. Me parece incluso afortunado que se haya hecho por afuera y que no se haya metido dentro de la 27348 y que directamente se haga con acciones preventivas. Incluso la propia provincia de Santa Fe destaca, si mal no recuerdo, pues siempre, perdón, y me olvido el nombre, de los comités de salud y seguridad del trabajo de la ley 12.913. Esa es la ley que cita la 14003. Por ende, todo lo que tiene que ver con la litigiosidad, y por ahí después vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que veía en el chat, siempre tiende a la baja de la alícuota. Todo lo que tiene que ver con litigiosidad tiende a baja de la alícuota porque el componente de reserva judicial es uno de los componentes de la alícuota de las empresas. Hay menos juicios, baja la alícuota de la empresa. Eso es proporcionalmente directo. Después, lo que tiene que ver con la celeridad y este plazo de 60 días, por ahí sí, obviamente entiendo la postura y la aclaración que hacías en base a la categoría que queda en manos de la SRT si está debidamente o no cumplimentado un determinado trámite. Eso coincido, pero como bien mencionás, es la propia 1403 que menciona a partir de cuándo se debe empezar a contabilizar ese plazo de 60 días hábiles con una prórroga de 10 días y el acceso a la justicia por parte del trabajador. En cuanto a otro de los puntos de la violación de derechos humanos y el acceso o el no acceso, la no posibilidad de acceso a la justicia, yo creo, a ver, y en esto sí vuelvo a que son opiniones personales y esto no es en base al puesto que represento, sino a lo propio, a una opinión netamente personal. Creo que también, en este caso, una sentencia después de 5, 6, 7, 10 años de juicio también está afectando la violación de los derechos humanos del trabajador, y entiendo que un plazo sea de 60, hablemos de 60, hablemos de 40, hablemos de 80, creo que mientras sea mucho más inferior y se le dé efectivamente lo que al trabajador corresponde, me parece que es un beneficio para el trabajador y es un respeto al principio protectorio también del trabajador. Y donde más voy a poner foco por ahí para mencionar es justo lo que mencionabas en base a la nueva resolución 2021. Ahí hay algunos temas que por ahí no coincido y guarda, porque esto todavía no está aplicado y como bien mencionaste, dentro de 90 días se va a comenzar a aplicar. Si no es allá por mediados de julio, también tenía esa fecha, salvo que se estime otra fecha distinta. En estos casos en los que ya se establece la obligatoriedad para todas las aseguradoras en el trámite de valoración de daño, más que nada para ubicarlos en los trámites que se den con alta con incapacidad, todos esos trámites de alta con incapacidad van a tener que pasar obligatoriamente por el trámite de valoración de daños. Y acá no es que se va a imponer una determinada incapacidad al trabajador donde no se le está dando participación y directamente se manda a la comisión médica. Acá la primera intervención que se hace es la citación del trabajador con su abogado directamente,
y tiene el reflejo de las juntas médicas privadas que se presentan ante la justicia. Es exactamente el mismo trámite. Se citan directamente, se hace la evaluación del daño del trabajador en conjunto con el patrocinante letrado del abogado y con su médico de parte. Esto acá no hay nada que ocultar, acá es el médico de parte del trabajador y los médicos auditores de las aseguradoras las que analizan al trabajador y estiman el grado de incapacidad, y ese grado de incapacidad es el que se eleva mediante un preacuerdo a la comisión médica. Es decir, acá hay un preacuerdo que se va a elevar a la comisión médica jurisdiccional que lo va a analizar. No es que directamente las aseguradoras van a estimar el daño y directamente va ante la comisión médica jurisdiccional. No, acá en este trámite de valoración, reitero, en las altas con incapacidad, van a ir mediante un preacuerdo firmado por el trabajador, por el abogado actor y por la aseguradora, obviamente, directamente se va por mesa de entrada virtual y va a analizarse a la comisión médica jurisdiccional. ¿Qué pasaba antiguamente con este trámite que ya existe? Lo que sí cambia es que va a ser obligatorio en todas las altas con incapacidad. ¿Qué pasaba? Que siempre por un motivo formal se transformaba en un trámite de determinación con incapacidad. Generalmente o fallaba algún dato que faltaba dentro del formulario que se exige para el trámite de evaluación, o faltaba algún estudio médico complementario de los protocolos mínimos. Siempre la comisión médica jurisdiccional lo que analiza, o lo que analizaba, guarda, esto vuelvo a remarcar que no está implementado, lo que analizaba es como mínimo el protocolo mínimo de estudios ante la patología que se está presentando, y si falta directamente uno solo de los estudios o hay alguno de los estudios que no coinciden con los que tiene formateados la comisión médica jurisdiccional, directamente ese trámite se caía e iba por el trámite de determinación de incapacidad. En este caso, lo que se va a seguir analizando son que esos trámites por protocolo mínimo se sigan cumplimentando y que el preacuerdo cumpla con todos los requisitos que va a exigir, obviamente, el trámite de valoración. Vuelvo a reiterar, esto va más que nada con la firma y el asentimiento del abogado actor, el abogado que represente al trabajador, y no es un trámite unipersonal que presenta la aseguradora. Lo que sí mencionabas en el trámite de alta sin incapacidad, en eso coincido, eso es algo que parece hasta confuso en la redacción de la resolución, todavía no se termina de entender, la realidad es hasta qué se quiso intentar o hasta dónde se quiso llegar, que obviamente si no se formaliza una determinada incapacidad, concuerdo en que las incapacidades de las integrales no se van a tener en cuenta porque no va a estar establecido formalmente en ningún lado. Eso va a quedar como un acuerdo directamente monetario, no va a tener una base cuantificable en cuanto a la incapacidad, sí en cuanto a lo monetario, pero al analizar las preexistencias y analizar las incapacidades incrementales, obviamente que tenemos en cuenta no lo que cobró monetariamente, sino lo que se determinó en base a una incapacidad. En eso sí concuerdo, y es un trámite que me parece que también que le falta determinación sobre hacia dónde va a apuntar la comisión médica al analizar este tipo de acuerdos. Pero reitero, son altas sin incapacidad, que pueden transformarse tranquilamente en un trámite por determinación por parte del trabajador. En esto no hay ninguna obligación del trabajador a ir por este acuerdo monetario en base a una alta sin incapacidad, sino que puede iniciar tranquilamente el trámite por determinación de incapacidad, por divergencia de la determinación más que nada, e ir por una determinación por parte de la comisión médica jurisdiccional. No me quiero ir de estos 5 minutos, pero me quedó también el tema de los requerimientos que llegan a las ART en base a documentación o por cualquier trámite que inicie el trabajador. En esto sí les aclaro que no es una cuestión que las ART dejan pasar los requerimientos. Al segundo requerimiento que tienen sin contestar viene una nota correctiva, y a la segunda nota correctiva llega un sumario automáticamente, y los sumarios no bajan hoy en día de los 600.000 pesos. Así que tengan en cuenta que obviamente los requerimientos sí se les tiene, obviamente los tenemos bien contabilizados, incluso con indicadores y con objetivos, porque a ninguna RT le gusta pagar sumarios de esos montos, incluso acumulables,
y tenemos 5 días para contestar cada requerimiento. Así que determinación de medida probatoria que exige el trabajador, directamente hay 5 días hábiles para contestar la entrega de documental. Y si no se entrega, directamente ante el segundo requerimiento llega la nota correctiva y posterior sumario si se acumulan las 2 notas correctivas. Último tema, Aníbal, solamente me quedó el tema de enfermedades no listadas. Creo que ese sí es uno de los puntos en los cuales, si bien no tenemos mucha injerencia, porque eso va por Poder Ejecutivo Nacional, me parece que sí, ahí hay el último relevamiento que se pudo hacer fue del 2014, y ahora con el COVID, yo te diría que no alcanzan las manos de toda esta audiencia para contabilizar los casos de COVID que nos han entrado. Ya van más de 17.000 en caso de la segunda RT. Tendría que visualizar cuáles son los del sistema, pero si bien no son enfermedades no listadas, es una enfermedad no listada, desde el vamos ya esa presunción de profesionalidad me parece que se ha ido de las manos, y sí hay un trámite pendiente que está faltando del Poder Ejecutivo Nacional para analizar lo que está pasando con enfermedades no listadas y con lo que va a pasar a futuro con la patología por COVID. No mucho más, Aníbal, te cedo la palabra. Sí, adelante, doctor. Bien, gracias, Adrián. Excelente la réplica, la verdad que sos un gran disertante. Solamente contestar algunas cuestiones. Con respecto a que la violación de derechos humanos también se da en la justicia, con el acceso irrestricto a la justicia, es cierto, o sea, es cierto que tenemos un gran problema, pero ahora nos estamos sumando un problema más, porque ahora también tenemos que pasar por comisiones administrativas que también tienen mora y que también tienen falta de infraestructura y que también no dan respuesta a los conflictos. O sea que al problema que yo ya tengo, del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya me dijo que estoy en falta, que la Argentina está en falta, además ahora le agrego como supletorio una instancia previa obligatoria que me va a llevar meses, por no decir años. Con respecto a la resolución 20-2021 y el alta con incapacidad, qué bueno lo trajiste a colación porque me había olvidado yo de mencionarlo. ¿Qué pasa con el alta cuando hay incapacidad determinada? Es cierto, acá lo que se prevé ahora es que las ART están obligadas a convocar al trabajador y al abogado del trabajador, abogado o abogada del trabajador, a formular un acuerdo. Eso es cierto, va a ser la primera intervención que vamos a tener formalmente, o a través de la ley, nosotros como profesionales del derecho, ante la sede de la aseguradora de riesgo del trabajo. Ahora bien, yo les advierto algo con respecto a lo que visualizo que va a venir con estos acuerdos, y que también afecta estos acuerdos a la baja que hablaba antes. Ustedes piensen algo. La posibilidad de acuerdo que les establece la resolución 20-2021 a la ART con el trabajador y su abogado es tanto de la incapacidad como de la cuantía dineraria de la prestación dineraria. No es solamente la incapacidad. Entonces, adviértase que entre que ustedes firmen ese acuerdo y llegue a la oficina de homologaciones ese acuerdo, va a pasar muchos meses y ustedes van a afectar la cuantía de la prestación dineraria. O sea, yo recomiendo que cuando hagan esos acuerdos no fijen cuantía. Que pongan una cláusula que la cuantía se fije exactamente en el momento del pago, conforme establece el artículo 12 de la LRT. Porque la RT a partir de cuándo está obligada, cosa que nosotros nunca vimos acá porque teníamos el limbo normativo que nadie aplicaba nada. Pero ¿cuándo está obligada la RT al pago? Una vez hecha la homologación y dentro del plazo del pago establecido en la ley de fondo, ahora no recuerdo, son 10 o 15 días, desde la homologación. ¿Bien? Entonces, el artículo 12, el IBM, corre hasta esa fecha. Si nosotros hacemos una cuantía hoy, fijamos una cuantía hoy en un acuerdo prejudicial, y después vamos a tardar meses, y ahora les explico por qué vamos a tardar meses, para llegar a la oficina de homologación, vamos a afectar considerablemente frente a la inflación. Si estuviéramos en Suiza, les digo, perfecto. Pero acá tenemos inflación mes a mes. Ayer veía una propaganda de un supermercado que garantizaba que tenían los mismos precios desde marzo. Señor, marzo, estamos en mayo.
O sea, garantizan que vengan porque tenemos el mismo precio de pan. O sea, es increíble la inflación que tenemos. Entonces, pensemos lo que hacemos en esos acuerdos prejudiciales. ¿Y por qué le digo que van a pasar meses? Porque ahora, además del informe que nosotros ya conocemos, del técnico legal, en su caso, si tuviera que intervenir, ahora vamos a tener otro informe más que es el ITM, para agregar otras siglas para que vayan aprendiendo, ¿no? Informe técnico médico. Porque en realidad no lo van a citar al trabajador a una junta médica cuando presenten los acuerdos prejudiciales. Y lo dice expresamente la resolución 20/2021. No va a ir el abogado, el médico de parte y el trabajador a la sede de la comisión médica, sino que van a tener que remitir, las ART van a tener que remitir a las comisiones médicas jurisdiccionales los informes del caso que acrediten que la incapacidad reconocida se compadece con los estudios médicos. También el trabajador puede aportar sus estudios médicos, claro, también. Pero nadie lo va a ver al trabajador. Entonces díganme cómo van a hacer el tema de, por ejemplo, si tienen un manguito rotador, ¿no es cierto? O sea, y un montón de contingencias que tiene que verse necesariamente al trabajador. O sea, estamos determinando y homologando incapacidades sin ver a la víctima. Es una locura. Y lo dice expresamente la resolución 20/2021. Salvo que el médico considere que los estudios son insuficientes y allí puede hacer una audiencia virtual. Y lo peor de todo, que la resolución 20/2021 no lo supedita a la existencia de la pandemia. Dice de ahora en más. Porque si lo hubiera supeditado a la existencia de la pandemia, bueno, quizás podamos llegar a entenderlo por las cuestiones de contagio y todo. Entonces, yo creo que la pandemia también se está usando como excusa para poder seguir avanzando sobre derechos. Entonces, tengan mucho cuidado con esto de los acuerdos. Con respecto a la reducción de las alícuotas, sí es cierto, por supuesto, si bajamos la litigiosidad va a haber menores costos para el empleador y seguramente el sistema va a funcionar mejor para el capital. Porque en realidad estamos aplicando la teoría económica del derecho a personas minusválidas, o sea, personas que están afectadas en su físico y en su psiquis. Entonces, realmente, está bien, sí, quizás sea uno de Santa Fe, coincido con Adrián, de que Santa Fe es uno de los que más alícuotas paga, pero Santa Fe es uno de los que más industrias también tienen, y que más trabajos tienen, y donde lamentablemente hay demasiados siniestros. O sea, los siniestros no son inventados. Muy difícil inventar un siniestro. Que los hay, por supuesto que los debe haber. Pero no podemos pagar todo el resto por algunos inescrupulosos que inventan siniestros. Bueno, quiero dejar el debate porque para mí va a ser lo más rico en la charla. Si les parece, voy leyendo algunas preguntas y ustedes van contestando hasta algunas de las que ya están planteadas. Después, si hay alguna otra más, las tratamos. Acá el doctor Constanzó pregunta que hay ciertos tipos de trámites que no están previstos o disponibles para ser presentados en la ventanilla electrónica de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Ejemplo, caso mortal, divergencia en la determinación de la incapacidad. Esa es la pregunta. Lo contesto yo, Adrián. Un grave problema que tienen es que no hay trámite para la muerte. O no hay trámite. A ver, les juro me da impotencia decirlo. No hay trámite para la muerte, para un trabajador con muerte en las comisiones médicas. No sé, Adrián, si vos querés decir algo respecto de esto. No, directamente, a ver, el trámite por muerte o se canaliza. Si está rechazado el siniestro, que se directamente va por... No es un trámite específico, sino que va por las generales directamente. Si está rechazado, va por el trámite de divergencia con RT, y si está aceptado, va directamente para el pago. Ahí la única diferencia que puede llegar a surgir en un caso fatal aceptado es en cuanto a la determinación del monto. Si hay alguna diferencia más que nada en el IMB, y ahí también iría por divergencia. Por eso se canalizan por las generales de los trámites y no por un trámite específico. Bueno, está contestado. Hay dos preguntas de que en realidad me parece que son opiniones, pero las leo, del doctor Gianni y el doctor Boglioli. El descenso en la alícuota no se debe a la disminución de la judicialización de reclamos, sino a la disminución de pagos indemnizatorios.
y el alto costo de las alícuotas en Santa Fe tiene más que ver con la concentración del mercado asegurador en nuestra provincia que con el carácter supuestamente virtuoso de la adhesión. No sé si quieren comentar algo sobre eso. Solamente remarcar, obviamente la baja, vuelvo a lo mismo, no quiero ponerme muy técnico con el análisis de los componentes que hay en una alícuota. Directamente cuando baja la reserva judicial que tiene el componente de esa empresa afiliada, directamente baja el componente de la alícuota. Es decir, es un cálculo proporcionalmente directo. No tiene ninguna incidencia en cuanto a ver si se está pagando obviamente un juicio es porque está bajando la reserva judicial. Por eso voy a la proporcionalidad directa. Si baja la cantidad de juicios, baja directamente la alícuota de la empresa. Eso no tiene ninguna vuelta más que nada contable, es directo. No sé hacia dónde apuntaba por ahí no sé si era una pregunta o si una opinión. No sé si los que lo escribieron quieren argumentar algo o preguntar algo en específico. No, si puedo hablar es que Sí. por lo menos hemos analizado desde la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario estudios sobre esa cuestión, incluso en otras provincias, y no hay una relación directa entre la baja de la siniestralidad y la baja de las alícuotas estadísticamente en otras provincias. O sea que Santa Fe tiene un mercado asegurador muy concentrado, en 3 o 4 aseguradoras, de las cuales hay una que se lleva casi la gran torta del mercado, y esto es lo que explica económicamente el valor de la alícuota, no la baja de la siniestralidad, que no tiene una relación directa no hay una relación directa comprobada entre baja de siniestralidad y correlativa baja de la alícuota. En todo caso, eso pareciera que queda más librado a la voluntad de las RT y a la tasa de ganancia que quieran tener que a la baja de la siniestralidad. Una pregunta quiero hacer, perdónenme que me adelante, pero que la planteó el doctor Cuadrado como interrogante al principio, al doctor Acoroni. ¿Por qué piensa el doctor Acoroni que si el sistema del tránsito previo obligatorio ante las comisiones médicas es tan beneficioso para los trabajadores y trabajadoras, por qué no fue instaurado como optativo, como es hoy, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, para con un reclamo de un crédito laboral, y ha sido implantado en forma obligatoria? ¿Por qué un trabajador no elegiría lo más beneficioso y hay que obligarlo? Entiendo, Diego, entiendo la pregunta y está buena. Creo que esa es uno de los puntos centrales que se discutió allá por el 2017 y bienvenido sea que lo hagamos acá en Santa Fe. Esto es una opinión personal. Yo creo que si no hubiera cambiado, si hubiera sido optativo en vez de obligatorio el paso previo, directamente no hubiera cambiado nada en el sistema de Santa Fe, hubiera sido exactamente lo mismo. Y lo ato al comentario que mencionaba, que tiene que ver con las determinaciones de incapacidad. Lo que tiene que ver con peritos oficiales y la falta de cuerpos médicos forenses, que al día de hoy es la materia pendiente, creo yo, del sistema, ya que obviamente en la justicia, un perito oficial tener atados sus honorarios a la cuantía de incapacidad que determine, hace como mínimo tender hacia la alta y no hacia la baja, porque sabe bien que si no determina incapacidad, sus honorarios van a ser inferiores. Creo que eso es uno de los mayores defectos que tiene nuestro sistema regulatorio y arancelario de los peritos. Creo que, y vuelvo a lo mismo, si hubiera un cuerpo médico forense que establezca una objetividad en el análisis de la determinación de incapacidad, yo creo que no habría ningún inconveniente en hacer optativo el paso previo por comisión médica y que sea el trabajador el que decida si judicializa o no judicializa, porque van a ser los mismos parámetros lo que se tomarían en una comisión médica que lo que se tomarían en la justicia. Eso es una opinión personal, Diego, no lo ato a ninguna otra cuestión. Bueno, seguimos entonces. Otra pregunta. Aquí preguntan, la pericial en higiene y seguridad o la testimonial para algunos casos es clave. ¿Qué pasa con esas pruebas en comisión médica? El que quiera contestar de los dos. Sí, no hay problema. Las pericias en sí, las medidas probatorias se pueden ofrecer tranquilamente con el reclamo que se inicie del trabajador.
ahí directamente, generalmente a nosotros nos corren traslados siempre, o nos llega la petición de documental que tiene que ver con higiene y seguridad, llámese el relevamiento general o el relevamiento de agentes de riesgo, eso siempre van, por lo general, en la mayoría de las enfermedades, de los reclamos por enfermedad profesional que entran. Eso tranquilamente se podría realizar una pericia en higiene y seguridad y ofrecerse. No sé, Aníbal, si tomás la postura por ahí de ofrecerla y realizarla, o si directamente vas por las informativas. Yo creo que no. A ver, estratégicamente hay que ver si te conviene o no. Ustedes piensan que la producción de prueba les va a ampliar los plazos. O sea, porque una vez que se abre la causa prueba va a tener 30 días, o sea, la super va a poder prorrogar los 60 días hábiles por 30 días hábiles más. Y además puede también suspenderlos, arbitrariamente, porque dice por culpa de bueno, no recuerdo ahora las palabras, pero los litigantes serían, si nosotros por X motivo que considera la comisión médica no estamos haciendo bien las cosas, nos pueden suspender los plazos. Por lo tanto, eso de los 60 días es confuso y hay que adherirse bien a la ley de adhesión 1403 en cuanto a eso, de la primera presentación, ¿no? Pero yo ya estuve hablando con varios magistrados de la ciudad y va a ser un conflicto bastante grande el tema ese, de la interpretación del cómputo de los 60 días. Ahí vamos a tener gran causa de conflictos judiciales. Por eso le digo, esto de bajar la litigiosidad, no sé hasta qué punto. Pero con respecto a la prueba, la 298-17 te establece que vos podés ofrecer prueba hasta la junta médica. Lo cual ahora es un problema, porque en la 2021 no hay junta médica. Entonces, si quieren ofrecer prueba, ofrezcanla en la presentación. Directamente, ofrezcan toda la presentación, porque van a tener el problema de que quizás no hay junta médica. Entonces, ¿cuál es el plazo hasta el cual puede ofrecer prueba? Pero tiene estos problemas. En la única, en realidad, que uno tiene que ofrecer pruebas sí o sí para tenerse por presentadas en las enfermedades profesionales. En el resto no haría falta. Por supuesto, ustedes tienen el derecho de hacerlo y lo pueden hacer. Pero hay que ver estratégicamente si les conviene o no. No puede, o sea, la 298-17 no establece ningún medio probatorio. Y siendo que la comisión médica es complementaria o previa a la instancia judicial, bueno, entonces se puede aplicar todos los medios de prueba que establece el CPL. Y además van a tener un argumento más cuando se lo denieguen, cuando vayan a la justicia, ¿no? También. Porque según, no es mi experiencia, pues yo nunca ofrecí prueba en las comisiones médicas porque realmente no, estratégicamente lo consideré que no convenía. Pero ahora sí estoy obligado ante el caso de enfermedades profesionales no listadas. Entonces, según lo que denuncian los colegas en otras jurisdicciones que tienen este sistema, solamente le abren la causa de prueba por periciales médicas, y no le hacen ni testimoniales, ni higiene y seguridad. Ahora, imagínense ustedes lo que es tomar una testimonial frente a quién. ¿Va a intervenir quién? El secretario técnico letrado, es un abogado igual que nosotros. Y en el mejor de los casos, ahora va a ser un abogado, ya está, creo que está concursado ya el del Ministerio de Trabajo para la oficina de homologación. Pero, ¿ustedes vieron algún concurso, algún llamado concurso para secretario técnico letrado en la ciudad de Rosario, en las comisiones médicas? Yo no. Y les digo algo, o sea, piensen, porque creo que no terminé la idea cuando lo dije antes, porque me fui por las ramas, pero piensen que ya estaba colapsado el sistema antes. Imagínense lo que va a hacer ahora, donde todo Santa Fe va a ingresar a unidades técnicas de comisiones médicas. O sea, va a explotar el sistema. El sistema va a explotar y se va a trabajar el tema de los 60 días, recuerden. El tema de los 60 días va a ser el mayor conflicto que nos vamos a ver en meses en debate en sede judicial. Yo por mi parte, y esto es una opinión, por supuesto, como abogado litigante nomás, es mi opinión y es mi estrategia, yo no voy a plantear la inconstitucionalidad de las comisiones médicas, de la adhesión. Yo lo que voy a plantear fuertemente es el plazo de los 60 días. Pero esta es una opinión mía, creo que sí hay que plantearla, en algunos casos y en otros no, hay que ver el caso en concreto, pero para mí es un gran problema porque hoy los vientos nos dicen que las cortes van a convalidar estas adhesiones. Entonces, someter a un trabajador a todo un trámite judicial, porque quiero declarar la inconstitucionalidad de la adhesión, y que después una corte me diga que no, y haberle hecho perder años de juicio a ese trabajador, para mí es un problema. Y es una responsabilidad ética también del profesional. Pero hay que ver el caso concreto si lo amerita o no. Yo creo que yo creo que la estrategia va a estar en plantear fuertemente y ponernos fuertes todos los abogados
y abogadas laboralistas en que se cumpla los 60 días desde la mera presentación de la adhesión que establece el artículo 10, si no recuerdo más, de la 1403. Y ahí hay un fallo muy interesante que, si me permitís compartir pantalla, Claudia, creo que estoy habilitado. Yo, más que nada, para que tengan los datos, este es el considerando de la resolución 20/2021 que reconoce el desborde operativo. Y en este fallo se declara la inconstitucionalidad desde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se declara la inconstitucionalidad por exceso reglamentario de la 298/17, en tanto que el Tribunal de Baja Instancia entendía que el 60 días hábiles solamente empezaban a correr a partir del dictamen del médico técnico legal. Y la Cámara le dijo, no señor, es a partir de la presentación. Es un fallo muy interesante, ahí se lo dejo, Mateo Martín, con Provincia RT, es del 30 de octubre del año 2020. No, sigamos con las preguntas. Digamos que hay muchas preguntas. Ante la denuncia de varias enfermedades profesionales, ¿debemos iniciar un trámite por cada enfermedad ante la comisión médica como requisito de admisibilidad? Sí, ahí tenemos otro problema. Perdón, adelante. No, sí, está bien, Aníbal. Ahí tenemos otro problema de que no van a bajar la litigiosidad, porque hoy teníamos la opción de hacer los abogados un solo juicio con distintas enfermedades profesionales, donde un solo perito nos iba a ver el caso concreto de cada enfermedad profesional, además iba a servir para la reparación integral. Bueno, todo eso hoy no lo vamos a tener, porque hoy tenemos que iniciar, conforme a las comisiones médicas, tenemos que iniciar primero, una denuncia ante la RT por cada enfermedad profesional, denunciando la primera manifestación invalidante. Bueno, ya haciendo esto de la denuncia es importante que nos capacitemos, porque ya desde la denuncia estamos trabando la litis, o sea, estamos definiendo la estrategia. Esto es muy parecido a lo que pasa en derecho laboral en la parte de reclamos de cobro de pesos, que nosotros ya trabamos, o sea, ya definimos la estrategia en el intercambio epistolar. Bueno, acá pasa lo mismo, y más hoy. Entonces, ya desde la denuncia ante la RT, que yo recomiendo hacerla por telegrama laboral, así ya les queda constancia, porque cada trámite que van a iniciar en la comisión médica tienen que acreditar haber hecho la denuncia. O sea, recuerden que no van a poder ir a la comisión médica sin haber transitado la etapa de denuncia ante la RT. Ya desde ahí tengo que denunciar cada enfermedad profesional digamos, por trámites distintos, ¿no? O sea, una carta por cada, o una denuncia por cada enfermedad profesional, porque la comisión médica no me va a recibir la denuncia, o no me la va a tener por no cumplimentada. Y lo peor de todo es que no lo vamos a saber que la comisión médica no nos tiene por presentada. Ese es otro problema que hoy no denunciamos. O sea, porque ustedes presentan virtualmente y no saben nada por meses. Y cuando ustedes quieren consultarla a alguien, no van a encontrar a nadie. Creo que lo único que está funcionando es el Instagram de la comisión médica, que les responde con un mensaje genérico. O sea, realmente es... No encuentro calificativo. Pero sepan ustedes que tienen que hacer, en cuanto a la pregunta que formuló el colega, uno por cada enfermedad profesional. Disculpame, Adrián, capaz que quería... No. A ver, lo que ha pasado en otras provincias, desconozco acá, a ver, Santa Fe, porque estamos todavía ahí pisando barro, no estamos en un terreno firme de cómo van a empezar a actuar las comisiones médicas. En otras provincias lo que se hace sí se acumula. Cuando son 10 enfermedades profesionales que tienen la misma fecha de primera manifestación, la misma empresa, el mismo trabajador, se acumulan los trámites para una sola junta médica en la comisión. Después, obviamente, se judicializan exactamente lo mismo, se terminan acumulando todos los trámites en una sola causa judicial. Desconozco acá, por eso, cómo lo va a hacer la... Acá a mí mismo me pasó de que no, me la hacen separar. Sí, la presentación es por separado, eso dalo por hecho. Después que se tramiten en forma distinta y no de manera acumulada, en honor a la celeridad, he visto obviamente en otras provincias que se terminan acumulando. En cuanto a la atención de las comisiones médicas, como mencionás, Aníbal, a ver, una vez que hacen la presentación y se los cargan directamente como abogados dentro del expediente, pueden entrar a la mesa de entrada virtual y ver en qué trámite está, en qué estado está. Eso directamente sea la comisión que sea. Por eso directamente se ve de la MEB. Sí, es cierto que puedo ver el estado. Voy a ver un estado único, digamos, sin movimiento. Entonces, cuando yo le quiera ir a preguntar a alguien, como lo hago en la mesa de tribunales, o sea, que voy al empleado y le digo, che, ¿qué pasa que no me sacan en un prevenido? No voy a tener a nadie que me recepte, a eso me referís. Clarísimo.
Bueno, Claudia. seguimos. ¿Qué pasa con los accidentes con alta médica anteriores a la vigencia de la adhesión? Me refiero a nivel procesal. ¿Debemos agotar la vía administrativa? El que quiere. Adrián. Vamos a una y una, Sí, si no sí, nos dejamos. dale. Se tiene que agotar la vía administrativa, exactamente. Perfecto. En esto, a ver, las fechas si bien la fecha de implementación de la ley fue a partir del 3 de mayo en cuanto al paso previo obligatorio por comisión médica a efectos de la interposición del recurso del trabajador. Pero los siniestros que al día de hoy no hayan pasado por comisión médica tienen la implementación de la ley, obviamente se basa también en esta particularidad de que no importa la fecha del siniestro, sino van a tener que hacer el paso previo para plantear la futura demanda judicial, si es que es el camino que han optado. Perfecto. Ahí veo una mano levantada, el doctor Carril, si quiere decirnos la pregunta. Hola, buenas tardes. En realidad, más que una pregunta, yo lo que quiero saber es si podemos hacer uso de la palabra, si disponemos de unos minutos para dar una visión desde otra provincia y desde otra situación. Si nos permiten esto, no es que tenga una pregunta puntualmente. Adelante, adelante. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bueno, verán, mi nombre está aquí, yo integro el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes, provincia de Buenos Aires, provincia que tiene ley de adhesión desde diciembre del año, en realidad fue sancionada en enero del 2018, es decir que ya llevamos algún tiempo con experiencia, diría a priori con experiencias nefastas en base a este sistema. Sepan que es una ley de adhesión simple, es decir, simplemente adhiere, no hay ningún condicionamiento, ninguna reglamentación, ni cosa que se asemeje a lo que ha sucedido en otras provincias como Córdoba, Santa Fe, etc. Lo primero que les quiero decir es que sepan, por favor, y en esto no puedo coincidir más con el doctor Aníbal Cuadrado, previo, discúlpeme, agradezco infinitamente y felicito a los expositores, a los oradores, aunque aclaro que con el doctor Adriana Coroni no coincido, creo, prácticamente en nada. Pero bueno, esto hace al disenso, esto hace al debate, ¿no? Los plazos, yo les aseguro que son una quimera. Los plazos, los 60 días, los 90 días, todo esto es una quimera. Es absolutamente inexistente. En términos actuales, hablemos de meses, ya años, es decir, nuestros distintos eventos de orden académico, escuchamos todo el tiempo denuncias de colegas que advierten ya haber transcurrido más de un año, en algunos casos, en tramitación ante comisión médica, lo cual, sin perjuicio que en nuestro caso es absolutamente objetable cualquier plazo. No olvidemos que nuestra Constitución provincial establece en el artículo 15 una garantía de acceso irrestricto a la justicia que acá ya se ve violentada, aún en el hipotético caso que se cumplieran estos 60 días, cosa que, insisto, no ocurre. Esto fue tan así que al principio, no sé si por inadvertencia, en algunas comisiones médicas, iniciado el trámite, se citaba a las víctimas a una junta médica a 180 días. Es decir, con lo cual algunos abogados con reflejo se presentaron, hicieron la médica y dijeron, mire, ya se violó el plazo, sí, y bueno, y se dieron cursos, cosa que hizo que se revea, por supuesto, esto actualmente no existe. Nosotros creemos que esta cuestión de la presentación debidamente cumplimentada no hace ni más ni menos que llevarnos a un terreno de absoluta discrecionalidad, donde nunca vamos a saber, en definitiva, en qué momento se tiene por acontecido ello, cuándo empezamos a computar el plazo, y etcétera. Y realmente coincido, como decía con el doctor Cuadrado, en que un detalle a considerar es de los plazos. Colegas, sugerencia, aquellos que vean que realmente se está haciendo interminable el trámite, bueno, puede ser esta una alternativa, ¿no? O sea, hagamos la presentación judicial demostrando que el plazo ha sido excedido. En cuanto a la adhesión, les dije, es una adhesión simple. Nosotros dimos batalla, por decirlo de alguna manera, es decir, discutimos durante 7 meses, desde el mes de mayo de 1917 hasta el mes de diciembre de 1917, resistiendo la adhesión, porque en Provincia de Buenos Aires pasó una cosa particular, y es que en la Cámara de Diputados se aprobó, sin tener la misma... Hablamos con diputados y dicen, no sé de qué se trata, porque una de esas ocasiones en que se tratan montones de proyectos, bueno, pasó de un artículo, levantaron la mano y pasó. Cuando nos enteramos decimos, bueno, vamos... Doctor. Sí. Le pido que me resuma porque tengo muy poco tiempo y hay muchas preguntas todavía. Listo, lo que digo es, en Buenos Aires, listo, resumo, en Buenos Aires fue aprobada con una trampa al reglamento, no la pudieron aprobar, no tuvo aprobación en comisión.
Marchetti, que menciona el doctor Coroni, que es cierto, absolutamente cierto, que rechaza la inconstitucionalidad, lo que les digo es un fallo aberrante. Es decir, solamente desde un escritorio cómodo y un sueldo de privilegio de magistrado de la Corte se puede pensar que esto es protectorio cuando la demora simplemente ya implica que no. Y cuando además tenemos expoltore reciente que nos ha condenado por violación a los plazos razonables, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que se trata de un sistema que es represivo del reclamo, y esto sería como ir al nutricionista y que esconda la balanza. Entonces, decimos que suerte, ahora no hay más sobrepeso. El colapso del sistema judicial, y sí, si no lo dotamos de medios, entonces si necesitamos que se nombren médicos, bueno, nombremos médicos en vez de gastar en comisiones médicas, pero además inclusive eso, porque hasta inocentemente pensamos que se iban a canalizar los recursos de allí, aparentemente lo habrán sido de manera deficiente, porque por ejemplo, no sé si ustedes saben que en la provincia de Chaco hay una comisión médica, en Resistencia. Toda la provincia tiene una sola comisión médica. Con lo cual, disculpen ustedes que yo no entro en los pequeños detalles de qué es más beneficioso o no, voy a los trazos gruesos de por qué decimos desde el año 1994 en nuestro instituto, que hemos dictaminado y declarado y planteado que es inconstitucional, creemos que sigue siendo inconstitucional. Bueno, me gustaría decir muchas otras cosas, pero si no tenemos más tiempo, les agradezco igual el tiempo. Por eso hay dos preguntas más que hacemos. Muchas gracias. El doctor Príncipe también estaba, que quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un poco el doctor que me precedió explica un poco los motivos y las inquietudes que tenemos nosotros con respecto a lo que puede suceder y que en el caso de ellos ya ha sucedido. Pero bueno, yo más que nada me preocupaba en que, por lo que se ve con esta ley, es que todas las inconstitucionalidades que hemos conseguido que se declararan en el trámite anterior, aparentemente ahora dejarían de tener validez y nosotros tendríamos que volver a hacer un planteo de todas las inconstitucionalidades que se fueron dando. Por ejemplo, el impedimento de acceso directo a los jueces naturales, la consideración de la cosa juzgada administrativa, poniendo de nuevo en profesionales médicos las resoluciones sobre si un accidente es o no derivado del trabajo, o una enfermedad es o no derivada del trabajo. Otro tema, el tema de las enfermedades no listadas. Y otro tema más que recién se planteó es el tema de poner una pericia de higiene y seguridad en decisión de quién. De un secretario legal y técnico, de un secretario médico, me parece que es una locura. Sumado a todo ello, vemos un gran perjuicio en el tema de honorarios, debiendo no solo limitar en una gran cantidad, ya en un 50% por tabla, sino que además se van a ver con un tope que nos están imponiendo, y otro tema más, es el hecho de tener que hacernos cargo de una eventual asistencia de un médico legista de parte. No sé, pero en definitiva, a mí me parece que si mi cliente me acompaña, yo no arreglo nada y me voy directamente a la vía judicial, tratando de que con el vencimiento del tiempo, irme directamente a la vía judicial. Más allá de la eficiencia que pueda tener, yo en este caso no la veo, y la verdad es que con el tema de la inconstitucionalidad, que bien decía Aníbal recién, no plantearla. Yo creo que concomitantemente con el inicio con la habilitación de la vía judicial, donde voy por la incapacidad o por la indemnización, por lo que sea, plantear conjuntamente también el tema de la inconstitucionalidad. Y de esa manera continúo con el reclamo, y sí, van a pasar años probablemente para poder conseguir una inconstitucionalidad, pero si hoy la idea de las Cortes, específicamente la nuestra de Santa Fe, es la de no acceder a una inconstitucionalidad, ¿quién me dice que dentro de 4, 5 o 6 años, cuando pueda terminar un juicio que no pude arreglar, se declare la inconstitucionalidad? Esa es mi única idea. Gracias. Gracias. Y hacemos una última pregunta. Irilo. María Claudia, hay un tema que me quedó incluso pendiente para responderle a Aníbal, y justo lo levanta Walter y Irilo, el tema de los honorarios. A ver, la provincia de Córdoba fue la única. Yo no hablé de honorarios, perdón. Perdón, Irilo. Pero, el doctor Príncipe. Doctor, perdón. El tema de la provincia de Córdoba, lo que hizo directamente, en vez de atarla a la ley arancelaria,
puede decir, bueno, todo lo que tenga que ver con acuerdos en comisión médica va por un 10%. En similitud obviamente al 50% de lo que se regula generalmente en la justicia, que era el 20%, bueno, lo estipula directamente en el 10% sin dar mucho lugar a discusión. Hay algunos planteos ahí dando vuelta. En la provincia de Mendoza... Claro. Perdón, habilita un apremio directamente por el fundamento de la ley. Exactamente. En la provincia de Mendoza, que es similar a lo que pasa en Santa Fe, y tienen exactamente los mismos, por ahí están las mismas tablas. Hoy en día lo que se ofrece está basado en las tablas que van de la mano de las leyes arancelarias de Mendoza. Algunos directamente canalizan el reclamo, como mencionaba Aníbal, que el reclamo formal, que es el correcto, directamente piden la regulación en lo civil y comercial, y luego de la regulación van por el apremio, o directamente en comisión médica jurisdiccional se hace uso de esta tabla como la que tenemos aquí en Caja Forense, y en base a los montos de la indemnización o de la prestación dineraria es que se establecen los honorarios. Por eso no sé de qué, el tema del tope, ¿no? Porque la ley no establece ningún tope. Por lo menos... los topes los establecen las RT, ¿no? En la práctica. Pero, bueno, vos no me mencionás el tema de provincias adheridas o... No, me refiero acá a Rosario, que está pasando ya hoy y antes de la adhesión. Hay algunas RT, ¿no? O sea, no estoy individualizando una RT en particular. Perfecto, hay unas RT que ponen topes, y son las más importantes. Bueno, de hecho, en los acuerdos que hemos hecho hasta ahora siempre ha sido el 20% y no lo que dice la tabla. No, está bien, pero ponen topes a... sí, eso en los acuerdos judiciales. Que ni siquiera estamos aplicando en los acuerdos judiciales, ya nos ganaron, pues ya perdimos los abogados, pues yo realmente, es algo que nunca entendí, porque a las empresas en un cobro de peso le cobramos la tabla, pero a las RT le cobramos un 20% porque nos los impusieron las RT. En eso nos ganaron, este año nos ganaron esa batalla gremial. Yo quiero contestar preguntas, porque veo que hay y tenemos poco tiempo. Sí. Si querés las leo ya directamente. ¿Qué formalidades para interponer un pronto despacho ante comisión médica? Bueno, no hay una formalidad prevista. Si usted tiene la presencialidad, tiene la opción del escrito cargo, el típico escrito cargo, y si no, le recomiendo que lo haga por carta documento. Por supuesto, tiene un costo. Tiene un costo, porque usted se queda tranquilo de que tiene la constancia para ir al tribunal. Pues si lo hace virtualmente, yo ya estuve hablando con funcionarios del Poder Judicial, va a haber un gran problema sobre acreditar constancias virtuales a la hora de acudir por el tema de los 60 días. Lo cual para mí es una locura porque son instrumentos públicos, son expedientes administrativos. Y los expedientes administrativos se encuentran exentos de reconocimiento conforme a nuestro CPL. Entonces, pero sepan ustedes que vamos a tener un problema. Entonces, si tienen la posibilidad de hacerlo a través de una carta documento dirigida a la Comisión Médica Jurisdiccional, yo creo que esa es la mejor. Perfecto. Bueno, si les parece, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, si no... Claudia, discúlpame, porque quedó una respuesta por la mitad, que es el tema de para qué contingencias. Yo coincido con el doctor Acoroni, de que en cuanto a las contingencias, son cualquiera, porque la adhesión es independientemente de la fecha del acaecimiento del accidente o de la enfermedad profesional. Por lo tanto, si usted no inició, y ahí esa es la parte que faltaba, porque después la pregunta la complementa después, si usted no ingresó la demanda antes del 3 de mayo, va a tener que acudir a la comisión médica. Ahora, si usted la ingresó antes del 3 de mayo, no lo pueden remitir, y no pueden delegar competencia el juez natural. Porque a partir del 3 de mayo en adelante es que se aplica la ley. Les digo porque ya hay algunos juzgados que hay, no sé si, no acá en Rosario, pero sé en otras localidades, que a partir de la ley ya están mandando los juicios iniciados a comisión médica. Los juicios iniciados que, por ejemplo, no tienen traba de litis, a comisión médica, lo cual hay que oponerse, una locura. Es una locura porque hay una delegación. Te mencionaba Aníbal, en la provincia de Córdoba directamente, más allá de cuando se empezó a implementar la ley, supónganse que metieron una demanda antes del 3 de mayo, lo primero que hacía el juzgado, acredite paso previo por comisión médica. Locura. No sé si acá, no sé qué harán los juzgados acá, pero eso... Rosario aún no. La a mí ya me proveyeron demandas que ingresé, porque claro, todo el mundo que hizo. Porque estaban sorprendidos en el juzgado. Claro, ingresaron 2000 demandas en un día. Sí. Lo que ingresan en un año, ingresaron 2000 demandas por día. Es una locura lo que pasó, pero ¿por qué? Justamente porque nosotros estábamos en cola de trabajo y nos apuramos para no ir a las comisiones médicas. Entonces, algunas ya me proveyeron y en distintos juzgados y no me mandan, me proveen directamente.
Bueno, si les parece, si está más o menos todo claro ya, por lo menos las dudas, agradecemos a los disertantes por la atención que han tenido en estar hoy aquí presentes y bueno, damos por terminada la actividad. Muchísimas gracias por la participación de todos. ¿eh? No, muchas gracias por la Gracias. invitación.